Buenas, a continuación se les hablará un poco acerca de los murciélagos, así como algunas de sus características, su clasificación de acuerdo con su alimentación, su importancia para los ecosistemas y las amenazas a las que se enfrentan los murciélagos. Los murciélagos pertenecen a la familia de los mamíferos y a la orden Chiroptera, que hace referencia a los animales que poseen alas en las manos. Los murciélagos son uno de los grupos más diversos de mamíferos. Esto porque solamente en Costa Rica se han registrado 114 especies de las 170 que existen o que se han registrado a nivel mundial. Algunas características de los murciélagos son las siguientes. Son los únicos mamíferos voladores. Su tamaño varía de acuerdo a la especie a la que pertenecen. Aporta beneficios ecológicos de los cuales les hablaremos más adelante. Posee varios hábitats. Estos deben ser lugares que le brinden suficiente alimento, una temperatura adecuada y un lugar seguro donde puedan dormir o hibernar. Son animales vivíparos, lo que quiere decir que los embriones se desarrollan dentro de la madre. Hibernan durante el invierno cuando se encuentran en zonas frías. Aumentan su peso para tener reservas de alimento. Además, en este periodo de hibernación pueden dormir por 10 días hasta 90 días. Tienen la capacidad de retardar la gestación hasta que sea el momento adecuado para el parto. Además, utilizan la ecolocalización, que es un sistema de navegación acústico que les permite orientarse. Ellos emiten un sonido de alta frecuencia, este choca con los objetos, se refleja y son captados por sus oídos. Esto les permite localizar y discriminar con precisión los objetos que lo rodean. Las partes del murciélago. Los murciélagos son animales vertebrados. Esto quiere decir que poseen un esqueleto conformado por columna vertebral, huesos y cráneo. Sus dedos de las manos están unidos entre sí por una membrana llamada patagio. Esta es una membrana de piel elástica y resistente que les permite volar. La forma corporal de los murciélagos es diferente de acuerdo con la especie. A pesar de esto, existen algunas similitudes entre sí. En cuanto a la fisionomía facial, es muy diversa. ¿Por qué? Porque existe considerable variación en la forma y el tamaño de orejas y ojos. Por lo general, los murciélagos tienen orejas grandes y complejas, que pueden superar el tamaño de la cabeza. Algunas especies tienen una nariz prominente y trompa muy alargada. Esto porque se alimentan de néctar y lo necesitan para poder llegar a su alimento. Los números de dientes de los murciélagos pueden variar según la especie. En su mayoría, poseen entre 30 y 34 piezas. La coloración corporal también es muy diversa. El color de pelaje incluye distintos tonos de café, negro, gris, naranja y rojo, pero también pueden ser de color blanco. El hábitat de los murciélagos. Existe una gran variedad de hábitats para el refugio diurno. Además, se les puede encontrar en grietas, cuevas, galerías de minas abandonadas, debajo de hojas de árboles y en construcciones humanas. Alimentación. La alimentación de los murciélagos es muy variada y depende de la especie a la que pertenezca.
Suelen alimentarse durante la noche y descansar por el día. Naturalmente, van a buscar su alimento en grupos. Para esto, utilizan la ecolocalización, de la cual ya hablamos anteriormente. La mayoría de especies se alimentan de insectos. Algunas otras se alimentan exclusivamente de frutas, polen y néctar. Otras se alimentan de sangre de ganado, lobos marinos y aves de corral. Otras especies se alimentan de pequeños vertebrados, o sea, peces, anfibios, aves y mamíferos. Reproducción. Los murciélagos alcanzan su madurez sexual a los 12 meses de edad y el comportamiento reproductivo varía según la especie a la que pertenece. Los murciélagos son animales vivíparos, lo que quiere decir que los embriones se desarrollan dentro de la madre, por lo que el periodo de gestación es variable, puede ir desde los 40 días hasta los 10 meses de gestación. Es común que se dé a luz una cría, aunque a veces pueden ser dos, y su camada llega a ser una al año. Sin embargo, existe un género de murciélago que llega a tener hasta 4 camadas al año. Tipos de murciélago. Existen dos tipos de murciélago, los megaquirópteros y los microquirópteros. Los megaquirópteros son frugívoros, lo que quiere decir que se alimentan exclusivamente de plantas, néctar, polen, pétalos, frutos, semillas y hojas. Su cuerpo puede medir hasta 40 centímetros, pero con sus alas extendidas pueden llegar a medir 150 centímetros aproximadamente y pueden pesar hasta 1 kilo. Los microquirópteros, el 75% de ellos se alimenta de insectos, el resto se alimentan de flores, frutos, lagartijas, ranas, pequeños mamíferos, pequeñas aves y de sangre. Estos se caracterizan por buscar su comida mediante la ecolocalización. Su tamaño varía entre 4 centímetros y 16 centímetros de longitud. Clasificación según su alimentación. Carnívoro. Son los más grandes del mundo. Sus orejas son largas y redondeadas. Tienen patas grandes y robustas con garras curvas y largas. Su hocico es largo y estrecho, con dientes fuertes. Es un gran cazador nocturno. Se alimenta de anfibios, reptiles, pequeñas aves y mamíferos. Insectívoro. Se alimenta de insectos aéreos y terrestres. Los aéreos son cazados con la cola, se les detienen y se los comen. En cuanto a los terrestres, los murciélagos se mantienen en el suelo el tiempo suficiente para alimentarse. Nectarívoro. Se alimentan con polen y néctar de flores nocturnas. Su hocico es más afilado y posee una lengua larga y fina con pelos en la punta. Hematófago. Su hocico tiene forma de cono, posee cola y orejas pequeñas. Sus dientes son muy afilados. Tiene alas muy largas. Cuando está descansando, se envuelve en ellas. Solo 3 especies se alimentan de sangre y son conocidas como vampiros. Ellos insertan sus dientes en el animal e envían un anticoagulante que les permite poder lamer la sangre de su presa. Frugívoros. Estos murciélagos toman su alimento con los dientes y se lo llevan para otro lugar para poder comer su pulpa. Además, construyen sus nichos bajo las hojas de algunas plantas. Se alimentan de frutas. Importancia para el ecosistema. Los murciélagos cumplen un papel fundamental para el ecosistema. Por su diversidad, el impacto se da en diferentes niveles. Algunas especies son claves para la evolución, estabilidad y funcionamiento del ecosistema.
Estos cumplen funciones como polinización. Los murciélagos son polinizadores, actúan como dispersores de polen que contribuyen en la reproducción de plantas. Las flores que polinizan solo se abren de noche o de madrugada. Son grandes, blancas o de colores pálidos, con pétalos resistentes. Además, expelen olores fuertes, producen mucho néctar y polen. También son dispersores de semillas. Por su capacidad de vuelo, son los mamíferos dispersores de semillas más importantes. En ciertas regiones dispersan de 2 a 8 veces más semillas que las aves. Y en la estación seca, entre el 80 y el 100% de las semillas que llegan al suelo en los bosques son por los murciélagos. Las frutas tienen fuertes olores, colores apagados y se producen en zonas libres de follaje. También ayudan en el control poblacional de insectos. Las especies insectívoras son grandes consumidores de insectos nocturnos, lo que permite que regulen las poblaciones de estos invertebrados. También son creadores de nichos, ya que viven en grutas y cuevas. Con su actividad cotidiana generan nuevos nichos ecológicos que son habitados por invertebrados. También ayudan en el funcionamiento del ecosistema. Son elementos claves que contribuyen en las tasas de regeneración de diversidad, así como en el reciclamiento de nutrientes y transferencia de energía en los ecosistemas. Contribuyen a la distribución espacial y estructura genética de ciertas plantas. Son fuente de alimento de otros vertebrados como reptiles, aves y otros mamíferos. Además, algunas especies son las responsables de iniciar el proceso de regeneración de áreas devastadas. Además, son indicadores biológicos, ya que indican la calidad del ecosistema, pues son sensibles a la pérdida o fragmentación de su hábitat. Amenazas. Existen diferentes amenazas hacia estos mamíferos. Una de ellas es la enfermedad conocida como el síndrome de la nariz blanca, causada por el hongo blanco. Esta enfermedad ataca los oídos, el hocico y las alas de los murciélagos. Otra amenaza es el uso de los molinos de viento, ya que provocan que los murciélagos choquen con sus aspas. El uso de insecticidas en la agricultura y la interrupción de la etapa de invernación de los murciélagos es otro factor que reduce la población. La deforestación, la expansión del ser humano y los incendios ha producido una pérdida del hábitat de estos animales. Otra amenaza es la falta de información por parte del ser humano. Además, existen depredadores naturales como lo son serpientes, búhos, lagartos, gatos de monte y zorros. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado.